están? Sean todos bienvenidos al Rincón del Terror de Ismay. El día de hoy retomaremos la parte de donde nos quedamos, que es Leyendas Urbanas de Internet parte 8. Bueno, no quiero aburrirlos, así que empezaremos de una vez. Les recomiendo que usen auriculares para una mejor experiencia. Bueno, empecemos. Dame la mano. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas, porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño, comienza una tormenta, y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso, ambas empiezan a temblar de miedo, y una de ellas asustada le dice a la otra: "Dame la mano". Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que finalmente a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. "Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo", dijo una de ellas. "Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú". La madre, que escucha la conversación, les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas, confundidas, vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos quedaban a casi 1 metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo. El Puente de los Lamentos. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente en el que, si detienes tu vehículo por la noche, podrás escucharse los lamentos y llantos de un bebé. ¿Te atreverías a comprobarlo? Tom viajaba de noche por una carretera. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom, solamente de escucharle, se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo, las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. "Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche", dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. "Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa". Tom no acostumbraba a recoger autostopistas, y probablemente si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba, no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. "Hola, me llamo Tom. No sé cómo no te has congelado en una noche como esta", le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. "Muchas gracias, Tom. Soy Sarah. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa. Solo hay que llegar al próximo puente, que está a un par de kilómetros. Allí está mi bebé esperándome". Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sarah, se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado.
Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que, «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor, y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sara había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas, y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente se encontraba el cadáver de Sara, que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sara parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos, casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sara. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido, flotando boca abajo, y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sara. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. Nota: la leyenda de los puentes del llanto del bebé Kirby Bridge es una de las más conocidas en Estados Unidos y tiene especial difusión en el estado de Ohio, donde prácticamente todos los puentes de construcción antigua tienen su propia leyenda. La mayoría de estas historias tienen un punto en común: una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido al río desde un puente para que sus padres no la descubran. El bebé muere ahogado o golpeado por las rocas según la versión, y la madre sufre tal sentimiento de culpa que acaba suicidándose ahorcándose desde una viga del puente o lanzándose al río ella también. Desde ese momento el alma en pena del bebé no cesa de llorar cada noche y el espíritu de la madre trata de encontrarlo a la orilla del río. Busca ayuda de los conductores que circulan sobre el puente. En casi todas las versiones, si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar, podrás oír el llanto, y lo que es más escalofriante, tu vehículo se detendrá y no podrás arrancarlo de nuevo. La única forma de ponerlo en marcha nuevamente será empujarlo hasta cruzar completamente el puente.
Existen muchas variantes de esta leyenda, en algunas el espíritu de la madre y el niño te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre, o simplemente saltando al río donde las frías aguas, o un golpe contra las rocas acabará con tu vida. En otras versiones se habla de un orfanato que se incendió y los niños asustados al escapar acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento. El Silbón. En los llanos de Colombia y principalmente de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que, tras matar a su padre, deambula por la llanura desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia, por eso le llaman el Silbón. Muchos son los habitantes de los llanos que cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su infortunado padre. O, según afirman algunos, de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que, sobre todo a los borrachos, se les presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Existe la creencia de que sus silbidos se suceden unos a otros en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la, si, que se escuchan cercanos cuando no hay peligro y lejanos cuando sí lo hay, pues cuanto más lejanos suenan más cerca está. Unos piensan que escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte, que puede oírse en cualquier sitio y hora, y que si lo oyes lejos entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro. O, para otros más optimistas, también el ají, un fruto rojo y muy picante que se emplea como condimento, y el látigo. Cuentan que, en ciertas noches, el silbón puede aparecerse cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo escucha, al amanecer un miembro de la familia nunca despertará. En los llanos orientales de Colombia, donde le llaman el silbador, creen que es el alma errante de un mujeriego parrandero que murió en soledad. La gente afirma que él busca la compañía de alguien que a esas horas de la noche ose cabalgar. Pero que haya versión amable es una excepción, pues, también en Colombia, otros dicen que el silbador persigue a las embarazadas, que su silbido penetra los oídos e infunde frío y que, si alguien lo escucha en tono agudo, pronostica la muerte de una mujer, mientras que si suena grave pronostica la de un hombre. En cualquier caso, esa mujer o hombre es generalmente alguien conocido por parte de quien ha escuchado el silbido. Orígenes. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, un municipio del estado La Portuguesa, dentro de Venezuela. Después la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, y hoy en día inclusive se la encuentra en ciertas zonas de la llanura colombiana. Versión 1. Cuentan que cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando entre su esposa y su padre. Unos dicen que el padre la había golpeado, pero generalmente se cuenta que la violó y que, cuando su hijo lo encontró cometiendo el crimen, únicamente se justificó diciendo: "Lo hice porque es una regalada, mujer fácil". Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, golpeándolo en medio de la lucha con un palo y asfixiando a su padre con este, que yacía en el suelo tras el golpe, apretándolo con ferocidad hasta que dejó de respirar. El abuelo, que había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca, fue corriendo a ver qué pasaba y se encontró con el atroz parricidio. Conmocionado, juró que castigaría al joven, quien siendo de su propia carne y sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Así, poco tiempo después se encargó de que el homicida fuese atado, dándole entonces una lluvia de latigazos. "Eso no se le hace a su padre, maldito eres pato a la vida", le dijo antes de frotarle ají en las heridas y echar al perro tureco para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro le perseguirá hasta el fin de los tiempos. Versión 2. El silbón era un joven caprichoso y consentido, acostumbrado desde niño a ser complacido en casi todo. Un día, al silbón se le antojó comer asadura de venado, hecha con el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Su padre inmediatamente salió de cacería a buscar un venado.
Pero he aquí que el padre tuvo una mala jornada de cacería y, tras regresar con las manos vacías, se encontró con la cólera de su hijo, el cual se descontroló y terminó matándolo y sacándole las partes necesarias para hacer la asadura. Después le entregó las partes a la madre, quien no sabía nada del asesinato. Esta acabó por darse cuenta de que las partes para la asadura no se ablandaban como de costumbre, sospechó de su hijo y avisó al abuelo. Tras descubrir el crimen, el joven fue maldecido por su abuelo y su hermano, según algunos, también por la madre, quienes lo ataron, le pelaron la espalda a latigazos, le frotaron ají en las heridas, lo echaron con violencia de la casa y le soltaron al perro Tudeco para que lo persiga. Variante de la versión 2. Dicen que el Silbón era un muchacho mimado, un joven que había crecido con tales excesos de libertad que, en su adolescencia, se fue de casa simplemente porque le apetecía ver el mundo y hacer lo que le diera la gana. Fuera de casa, el Silbón llevó una vida libertina en la que las fiestas, los excesos de alcohol y el sexo desenfrenado y promiscuo estaban a la orden del día. Como era violento, cuentan que mató a varias personas y que por ello estuvo muchas veces en prisión, no se sabe cómo salía tan rápido. Pero finalmente el Silbón se cansó de todos los golpes y maltratos que le costaban los excesos de su vida pendenciera y libertina, por lo cual un buen día volvió al rancho de sus padres y allí, pese a todas sus atroces proezas, fue recibido con alegría y afecto. Ya pasados algunos días, el Silbón invitó a su padre de cacería, y, cuando estaban algo adentrados en el bosque después de que el muchacho guiara al padre por un buen rato, encontraron un árbol delgado y torcido que les obstaculizaba el paso. Surgió entonces el siguiente diálogo entre el hijo y su padre. Papá, ¿por qué no enderezas ese palo? Está atravesando el camino. ¿Por qué no lo enderezas? Ay, hijo. Ese ya no se puede enderezar, debía hacerse cuando estaba tierno, cuando estaba chiquito, ya está muy formado y crecido, ya no se puede. Ah, si usted sabía que las cosas torcidas se enderezan cuando están pequeñas, ¿por qué entonces no me enderezó cuando podía, cuando estaba a tiempo? Usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso, no sabe cuánto he sufrido por eso. He tenido que matar tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora. Llegado el momento, el hijo le confesó al padre que pensaba matarlo, que tenía que vengarse por todo lo que había sufrido por culpa de él. Así, sin darle tiempo de huir, lo agarró del cuello, lo apuñaló y le sacó las partes, hígado, corazón y pulmón, con que se hace el asado. Después dejó el cuerpo tirado y fue a casa con las partes de su padre para que la madre hiciera un asado. No obstante, la madre se dio cuenta del crimen, entró en ira, lo maldijo y, junto al hermano y el abuelo, lo ataron, le arrancaron la piel de la espalda a latigazos, le frotaron ají, lo exiliaron para siempre de casa y mandaron al perro Tudeco para que lo persiga, lanzándole la maldición de que sería errante y no tendría descanso, pues oiría los ladridos del perro cada vez que se detuviera a descansar. Sin luces por la carretera, Manuel regresaba de su pueblo a altas horas de la madrugada. Antes de llegar a la autopista debía circular varios kilómetros por carreteras vecinales y comarcales que se encontraban en un estado lamentable. Además de carecer totalmente de iluminación, las curvas y lo irregular del asfaltado hacían que aventurarse en ellas de noche fuera jugarse la vida. Mucho más cuando llevaba casi un día sin dormir debido a que su visita al pueblo se debía al fallecimiento de un tío lejano pero muy querido por la familia. Luchando contra el sueño y casi por casualidad, en uno de los pocos trazados en los que la carretera permitía que la luna iluminara la vía, divisó a lo lejos un todoterreno negro que circulaba con las luces apagadas en sentido contrario al suyo. Se consideró afortunado de no haber impactado frontalmente con él y pensando que era algún borracho que olvidó encenderlas le hizo un juego de luces con los faros de larga distancia. El todoterreno prendió entonces sus luces de máxima intensidad. Era un modelo con unas potentes luces instaladas en la parte superior del vehículo como los utilizados en algunos safaris de África. Manuel casi se sale de la carretera al ser deslumbrado por tan potentes faros. Enfadado empezó a pitar y vociferar toda clase de insultos por la ventanilla. Lo que no esperaba es que el todoterreno, haciendo un derrape típico de películas de acción, cambiara el sentido de su marcha, comenzando a perseguir al coche de Manuel. Aterrorizado comenzó a acelerar con la intención de dejar atrás a su perseguidor. Pero este parecía más veloz y diestro al volante y aprovechaba la mayor cilindrada de su vehículo para empujar y golpear el coche del asustado conductor. Hasta que sucedió lo inevitable, Manuel perdió el control de su vehículo en una curva y tras dar 2 vueltas de campana acabó estrellándose contra un árbol.
Al salir por la ventanilla del coche pensó por un momento que había sido afortunado de sobrevivir al accidente. Pero su alegría pronto se vio interrumpida cuando al levantar la cabeza observó cómo 4 individuos bajaron del todoterreno con martillos en la mano y, al día siguiente, la policía encontró el vehículo a varios metros de la calzada y el cuerpo de Manuel casi irreconocible, machacado a golpes de martillos durante varios minutos. En el informe policial se advirtió que una vez más una de las bandas más peligrosas de la zona había vuelto a matar en uno de los ritos de iniciación a sus nuevos miembros. Su modus operandi consistía en conducir sin luces por una carretera secundaria hasta que algún incauto trataba de advertirles haciéndoles un juego de luces. De este modo elegían a su víctima, a la que obligaban a salir de la carretera o a accidentarse para que después el nuevo miembro de la banda le golpeara hasta la muerte. El cartucho maldito de Zelda, Majora's Mask. Nadie sabe a ciencia cierta si lo que les voy a contar fue el creepypasta de algún friki que quería sentirse importante o si en verdad fue algo que ocurrió. Todo lo que se sabe es que, la primera vez que apareció en la web, tenía un tono tal que resultaba difícil pensar que aquello fuera un engaño. Todo comenzó cuando a un joven sin mucho dinero le regalaron un Nintendo 64. El joven, que quería juegos pero no tenía la billetera gorda, decidió que una buena opción era comprar cartuchos usados. Y estaba de suerte porque justo al día siguiente de que le regalaran la consola, un anciano abrió una venta de garaje en la cual, entre muebles, lámparas, utensilios de carpintería y otros objetos innecesarios, gritaba su presencia un pequeño cartucho de Majora's Mask, un juego de la saga de Legend of Zelda. En cuanto al viejo que vendía el juego, bueno, digamos que su apariencia no le inspiraba demasiada confianza al muchacho. Había algo un tanto raro y siniestro en su rostro, en algunos de sus gestos y sobre todo en la mirada perdida en el infinito de sus pequeños ojos negros. A pesar de eso, después de preguntar si funcionaba, el chico se arriesgó a comprarle el viejo cartucho, ya un poco desgastado, negro y con el nombre Majora escrito con marcador rojo sangre permanente, al anciano. No le preocupó la rara apariencia del juego. Pensó que aquello se debía a excentricidades de su antiguo dueño, que quién sabe. A lo mejor era uno de esos góticos extravagantes así. El chico se lleva el cartucho sin sospechar que aquello sería el inicio de una larga pesadilla. Cuando el chico encendió el juego, se dio cuenta de que debía tratarse de una versión beta porque habían pequeños errores en las texturas. Nada grave, fuera de eso todo parecía estar bien. Aparte había un archivo bastante avanzado, aunque no acabado, bajo el nombre de Ben, pero el chico quería comenzar desde cero, así que creó un archivo propio en que bautizó a su personaje como Link. Al empezar a jugar creyó que todo sería normal hasta que, habiendo ya avanzado en la historia, se percató que en definitiva la programación del juego hacía que, sin explicación alguna o patrón lógico perceptible, unas veces apareciera el nombre de Ben y otras el de Link. El chico, que sabía algo de informática, pensó que aquello se debía a algún extraño bug y optó por borrar el archivo de Ben a ver si así acababa el problema. Sucedió justo lo contrario. Empezaron a pasar cosas aún más raras, escalofriantes en algunos casos. Comenzó a salir la música al revés, a aparecer diálogos muy extraños, a ocurrir cosas ajenas a la trama normal del juego, a surgir glitches 2, risas macabras de fondo, etc. y todo eso repitiéndose, volviendo una y otra vez. Mas lo peor de todo vino cuando el juego se reseteó solo y creó un archivo llamado Druned ahogado en español. Fue allí que Skull Kid, el antagonista principal del juego, se le empezó a aparecer todo el tiempo, asesinándolo de forma instantánea cada vez que aparecía. Fue a partir de eso que Link empezó a aparecer contorsionado en posiciones igual o más demoníacas que las que salen en el film El Exorcista. Incluso Link llegó a aparecer de forma tétrica como un Sora que moría ahogado, cuando los Soras pueden respirar bajo el agua. Todo lo anterior resultó perturbador y a veces aterrador para el chico que adquirió aquel maldito cartucho. Pensó en dejarlo, quiso dejarlo, pero no pudo porque la curiosidad y la fascinación lo anclaban ante aquellas visiones siniestras que desfilaban por la pantalla. Disfrutaba y a la vez sentía la angustia de la perturbación viendo cómo el nombre de Ben volvía una y otra vez junto a Skull Kid que, entre horrendas risas de fondo y música invertida, lo asesinaba sin piedad. Afortunadamente el chico llegó a un punto en que ya no aguantó más y decidió ir a ver al anciano para que le diga quién era ese tal Ben. Pero el viejo no estaba, había desaparecido junto a las respuestas que de él podía obtener. Desesperado, fue a averiguar entre los vecinos a ver si alguien sabía dónde había ido el viejo y si en efecto vivía donde él creía que vivía.
Y sí, vivía en la casa del garaje y, según le dijeron, era un tipo muy raro y algo ermitaño, un hombre al que rara vez se lo veía pues casi nunca salía de casa. Desgraciadamente había salido justo cuando él lo había ido a buscar, pero, lejos de esperar a que vuelva, se dejó llevar por la ansiedad y preguntó por Ben. La respuesta que recibió le heló la médula. Le dijeron que Ben era un muchacho que vivía en la casa en que ahora vive el anciano y que, hace 8 años, Ben tuvo un horrible accidente en el que murió ahogado. Se dice que el chico de la historia que les he contado aún vive con el temor en la sangre, que nunca más volvió a jugar Majora's Mask, que tiene miedo de meterse al mar, que a veces sueña con que Skull Kid lo asesina y que vendió el cartucho a alguien que pidió reservar su identidad en secreto. Vaya Dios, a saber quién será el portador del cartucho maldito y cuántos locos, incluyendo el que les ha contado la historia, darían una buena cantidad de dinero por el cartucho negro de las letras rojas. Un bug es un error de programación, en este caso vendría a ser un error en la creación del programa del juego. Un glitch es un error que, en el contexto del videojuego, no afecta a la jugabilidad, al rendimiento o a la estabilidad del programa del juego. Es simplemente algo así como una característica no prevista. Un ejemplo sería la versión original de Gears of War 2, en la cual podías saltar a lugares inaccesibles con el escudo y disparar balas infinitas. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y recuerden que en la descripción del video les dejo el link de mi página de Facebook, para que por si tienen alguna historia no duden en compartirla conmigo. Bueno, eso es todo por ahora, adiós y hasta la otra.